Aprendo en casa. Hola amigos y amigas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos momentos llenos de aprendizaje y entretenimiento. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que ya comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún hermano o primo familiar que viva contigo, pues invítalo también para que se divierta con nosotros. Eso sí, recuerda siempre lavarte bien las manos y todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. ¿Ya estamos todos juntos? ¿Listos? ¿Preparados? Perfecto. ¿Saben qué conoceremos el día de hoy? Pues yo le voy a contar. Hoy aprenderemos a elaborar textos expositivos, específicamente dípticos o trípticos. Eso sí, pero antes quiero decirte algo. En este programa todos nos ponemos en acción, así que lo que necesitamos de todas maneras lo vas a encontrar en tu casa. Así que vamos, manos a la obra, a buscarlos. Vamos a necesitar hojas de papel, lápiz o lapicero, periódicos o revistas. ¿Ya cuentas con todos los materiales? ¡Bravazo! Ahora quisiera hacerte algunas preguntas. En estas últimas semanas que hemos estado todos y todas en nuestras casas pendientes de la información acerca del coronavirus, nos hemos preocupado por obtener información verídica que nos sirva para saber varias cosas. Entre ellas, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo va el Perú en su lucha contra el contagio? ¿Cómo van otros países? ¿Y qué es lo que nos indican las autoridades sobre ello? Como puedes ver, son muchas preguntas, pero para responderlas por escrito requiere de un tipo de texto en particular, que es el texto expositivo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Pero inclusive dentro de los textos expositivos hay diferentes formas de presentarlos. En esta sesión vamos a aprender sobre los textos folleto, que son una de las maneras en las que se puede elaborar un texto expositivo. Además, es importante que cuando empecemos la escritura de un texto tengamos claridad acerca de cuál es el propósito, la audiencia de este y el modo en que lo haremos. Por eso también aprenderemos acerca de ello. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hoy revisaremos la información que nos ayudará a trabajar la escritura de textos expositivos. En específico, textos expositivos de tipo folletos en formatos de dípticos y trípticos. Hoy veremos cómo se definen los textos expositivos, cuáles son sus características, qué partes tienen, cuáles son los tipos, así como los recursos que usan. También veremos ejemplos de textos expositivos discontinuos, como los trípticos y dípticos. Revisaremos cómo al escribir debemos tener en cuenta la adecuación del texto y cómo esto tiene que ver con pensar en cuál es la intención que tenemos al escribirlo. En función de ello, cuáles son las decisiones que debemos tomar como escritores. Aprenderemos también cómo es el proceso de escritura del texto, teniendo en cuenta la planificación, la escritura de la primera versión, la revisión y corrección, hasta llegar a la publicación y divulgación. Comencemos entonces. ¿Qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar acerca de un tema o asunto. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por presentar y explicar un tema, de manera que el lector los comprenda con objetividad. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Los textos expositivos tienen 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo
es la exposición del tema, que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. El cierre o conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen dos tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los textos expositivos especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Qué recursos se emplean en los textos expositivos? Emplean diversos recursos, como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos expositivos. Revisaremos los más comunes. Descripciones farmacológicas, es decir, los encartes que vienen dentro de las cajas de las medicinas y que informan a las personas de qué está compuesto el medicamento, cuál es su uso, etc. Los textos científicos. De igual manera, estos brindan información objetiva, por lo que son expositivos. Los folletos informativos, que son los que tú elaborarás. Estos brindan información combinando imágenes y textos. Bien, ya sabemos entonces qué es y cómo es un texto expositivo. Ahora hablaremos sobre los dípticos y trípticos, ya que el propósito de esta sesión es elaborar un díptico o tríptico expositivo. ¿Qué es un díptico? Un díptico es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, quedando dividido en dos partes. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad, del mismo modo que se usa para exponer información. Este es un ejemplo de díptico. Como podemos ver, es una hoja a la que se ha hecho un doblez y contiene textos y gráficos por todos los lados. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es un tipo de folleto que se dobla dos veces, lo que da lugar a que tenga tres partes. Al igual que el díptico, el tríptico puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores y utilizarse en el campo de la publicidad para exponer información. Este es un ejemplo de tríptico. Ahora nos toca referirnos a la adecuación del texto. ¿Qué es la adecuación del texto? Es el proceso por medio del cual la escritora o escritor de un texto analiza los elementos requeridos para que éste sea adecuado para el propósito u objetivo planeado y toma decisiones a partir de ellos. De esa manera, el texto responde a las características de la situación comunicativa, es decir, se adapta a sus posibles lectores y a las situaciones en las que se da la comunicación. ¿Por qué es importante adecuar los textos que escribimos? Es importante porque no es lo mismo escribir una receta para que un grupo de niñas y niños de 5 años preparen limonada que escribir una carta dirigida al alcalde solicitando la refacción de una pista. Los dos textos tienen propósitos distintos y públicos diferentes, por lo que quien los escribe debe adecuar el texto a esas características. Para adecuar un texto debemos tomar en consideración dos elementos principales: la necesidad a la que responde el texto y las decisiones que tomamos como escritores. Pero vamos a explicarlo mucho mejor con un ejemplo, que es el siguiente caso. Mi abuelita, que vive en otra ciudad, me ha pedido que le escriba las instrucciones para aprender a utilizar las redes sociales. Ella tiene 60 años y sabe muy poco sobre tecnología, pero es muy buena y cariñosa y yo la quiero complacer. ¿Cuál es la motivación para que yo escriba el texto? Es que mi abuela me ha pedido que le prepare las instrucciones para usar las redes sociales. Esa es la necesidad que voy a cubrir con el texto que elaboraré. ¿Qué decisiones debo tomar? El tipo de texto que escribiré. En este caso, dado que debo dar instrucciones, el texto será un instructivo.
Otra decisión es qué clase de lenguaje utilizaré. Tengo que tomar en cuenta que mi abuelita tiene 60 años y no sabe casi nada de tecnología, por lo que mi lenguaje debe ser muy claro, como para principiantes. Además, deberá incluir gráficos e ilustraciones. Entonces, ya vimos por qué es útil prestar atención a la adecuación del texto a la situación comunicativa. Regresamos aquí a Aprendo en Casa y quiero mostrarles un video más para que sigamos aprendiendo más sobre el tema. La escritura de un texto es un proceso complejo que requiere que pongamos todo nuestro esfuerzo y atención. Como todo proceso, la escritura tiene partes. Comenzaremos con la primera, la planificación. Esta fase es muy importante. Es la fase en la que plasmamos las ideas que tenemos para el texto de manera gruesa. Es decir, en esta fase está permitido colocar ideas buenas e ideas no tan buenas. Ahora tú vas a escribir un díptico o tríptico, cuyo propósito es informar sobre el COVID-19 y los medios de prevención contra este. Entonces, en la planificación debes considerar la adecuación del texto a la situación comunicativa. Esto significa que vas a elegir a un público objetivo. Pueden ser los miembros de tu familia, aquellos que te acompañan en casa. Recuerda que sea cual sea el público, debes conocerlo bien. Además, tienes que pensar en si harás un díptico o tríptico, ello dependerá de la cantidad de información que incluyas. En tu planificación registrarás la posible información que quieres comunicar. En este caso, la temática es sobre el COVID-19. Entonces, es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Tu planificación tendrá tu plan para tu folleto, sus partes, colores, tipo y tamaño de letra, la información que tendrá, etc. El siguiente paso es la escritura de la primera versión o borrador. En esta fase, teniendo ya un plan, puedes escribirlo. Puedes hacerlo en papel bond o cualquier otro tipo de papel. También puedes hacerlo en computadora, utilizando algún programa disponible para ello. En esta fase, es importante plasmar todo aquello que elegimos en la planificación. La primera versión es una etapa de la escritura que es tuya. No tiene que estar bien o mal, porque es tuya y debe ser útil para ti. Eso significa que debes sacarle el máximo provecho. La primera versión puede tener errores. Lo importante en esta fase es que des paso a tu creatividad. Acabada la primera versión, tienes que analizarla y decidir qué se queda, qué se cambia y qué se va. Quizá necesites hacer más de una primera versión. Eso depende de ti y de tu proceso de escritura. Luego de que has terminado con la primera versión, estás lista o listo para la textualización, que es la parte de la escritura en la que pasas el texto a una versión final. Para ello, es necesario que estés satisfecha o satisfecho con lo que has escrito. La textualización es la fase en la que corriges tu texto. Ortografía, gramática, contenido, tamaño y color de la letra y ubicación de los gráficos en el espacio. Recuerda que harás un díptico o tríptico. Por supuesto que siempre vas a poder cambiar algo si hace falta. La textualización debes hacerla en el soporte final. Es decir, si es un díptico o tríptico en físico, ese soporte será el papel que has decidido en el tamaño adecuado. Si el soporte es virtual, de igual modo, tienes que elegirlo. Una vez terminada la textualización, es momento de la corrección, que consiste en revisar tu texto muy minuciosamente, con el objetivo de verificar que todo esté bien. Revisarás de nuevo la información que estás incluyendo, los gráficos e imágenes, el tipo, el tamaño y color de la letra, la ortografía y gramática. Este es el momento de asegurarte de que el texto realmente se adecue a la situación comunicativa. Si encuentras la posibilidad de mejorarlo, debes hacerlo. Publicación y divulgación. Excelente, ya terminaste tu trabajo y es momento de sentirte orgullosa y orgulloso y publicarlo. Eso no implica que necesitas un editorial, sino que puedes darlo a conocer a tu público, es decir, a los miembros de tu familia en tu casa. Eso es todo, es momento de escribir. ¿Qué tal? Como hemos podido ver, es muy importante saber cuál es el propósito que tenemos al escribir un texto, ya que determina las elecciones que haremos, por ejemplo, el tipo de lenguaje que usaré o el tipo de texto que escribiré.
Del mismo modo lo es la audiencia que ésta tendrá, porque no es lo mismo, por ejemplo, escribir un texto para nuestros compañeros o compañeras que tienen nuestra edad que hacerlo para niños o niñas de tercer grado de primaria o para nuestra familia. Igualmente, el modo en el que elaboraremos el texto es una decisión que depende de lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Además, sabemos que un texto expositivo es aquel que presenta información como contenidos, datos, hechos que provienen de alguna fuente. Son textos muy usados y comunes, por ejemplo, una noticia, un informe científico, un texto escolar. También hemos visto los folletos, que son textos que contienen información de manera discontinua. Es decir, combinan imágenes y texto. Es importante recordar que el texto y las imágenes deben complementarse. De igual manera, en este tipo de texto es relevante el tamaño y el tipo de letra que usas, así como la combinación de colores que elijas. Estos pueden ser de 2 partes, es decir, dípticos, o de 3 partes, es decir, trípticos. En estas partes la información se organiza de acuerdo a su importancia, como ya hemos visto en el video. Ahora te invitamos a que pongas en juego todo lo que has aprendido con los 3 videos que has visto. Que elabores un díptico o un tríptico expositivo, en las cuales presentes información acerca de qué es, qué efectos tiene en la salud de las personas y cómo prevenir el contagio del coronavirus. Ese será el propósito de tu texto. Tú elegirás a tu audiencia. Por ejemplo, pueden ser tus familiares o tus amigos. Es muy importante que antes de la elaboración de tu díptico o tríptico es necesario que investigues a fondo sobre el tema. Recuerda utilizar fuentes confiables y citarlas adecuadamente. Y recuerda que este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tus aprendizajes. Si tienes alguna duda, tranquilo, no te preocupes. Puedes revisar las anotaciones que hiciste sobre las ideas más importantes de los videos. Lo importante es que te diviertas investigando y elaborando tus propios textos expositivos. Ahora te recomiendo otras actividades para que también te diviertas en casa. Cuando hayas terminado tu texto expositivo, preséntalo a una audiencia. Por ejemplo, a tu familia o también hazlo en tu casa. Si son tus amigos o tus amigas, puedes enviárselo por correo o por mensaje. Así ellos también lo leen y lo disfrutan. ¿Qué te parece? En casa busca textos expositivos y fíjate en cómo se presenta la información. ¿Qué extensión tienen? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? A partir de ello puedes inferir cuál es su propósito y su audiencia. Y sin más, nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Eso sí, recuerda, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás.